Bien, le agradecemos al profesor de Carvalho por su muy clara exposición, aunque fue en un braciñol, pero perfectamente entendible. En mérito a la claridad de las exposiciones de los tres participantes y también tomando en consideración el tiempo, no vamos a hacer la síntesis de las intervenciones de cada uno, pero sí les vamos a pedir tanto al profesor Fix como al profesor Zúñiga que respondan las preguntas que se han planteado de parte del auditorio, y como hay una adicional que está dirigida a los tres expositores, me voy a permitir entregársela al doctor Carvalho para que sea quien responda. A ver, en el mismo orden de las intervenciones, profesor. Sí, muchas gracias. La pregunta que me dirigen dice lo siguiente: el Pacto por México entre los tres más grandes partidos políticos abarca también reformas constitucionales que permitan disminuir la brecha de pobreza y la desigualdad en el pueblo mexicano. Bueno, el Pacto por México es justamente un ejercicio inédito, podríamos decir, que se dio al comienzo del gobierno del presidente Peña Nieto. Efectivamente, los tres partidos principales hicieron una lista, una agenda de compromisos, de cambios para el país, que llega a cerca de 100 temas. De ellos, muchos van dirigidos a este tema ancestral de la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Algunos implican reformas constitucionales, otros no. Menciono muy rápidamente algunos. Está por terminar de aprobarse una reforma fiscal o hacendaria, que básicamente lo que persigue es un aumento importante de la recaudación. En México es uno de los países que, dado su nivel de desarrollo, menos recauda si lo comparamos con países como Brasil o Argentina u otros de niveles de desarrollo similar, y esto en mucho se debe a la situación del subsidio que hemos tenido desde hace mucho tiempo por el petróleo, pero ese subsidio se está acabando, está en problemas, entonces tenemos que encontrar otra manera de aumentar los recursos. Parte de las propuestas para dedicar los recursos nuevos que se recaudarían irían a un seguro de desempleo que no existe realmente en México, y una pensión universal. También se trataría de aumentar la cobertura del llamado Seguro Popular, que es un sistema de acceso a los servicios de salud para la población que no tiene cobertura de las instituciones de seguridad social, y también va caminando una cruzada contra el hambre, entiendo que modelada un poco sobre algo que se hizo en Brasil hace algunos años, con la idea de eliminar el hambre que efectivamente existe en algunas partes de México, y a veces ni siquiera las que parecen más pobres. En segundo lugar, todavía no está planteada ya, creo, una reforma en materia energética, en materia de petróleo y electricidad, que es un tema especialmente sensible en México. Una de las propuestas del presidente Peña, y es interesante en razón de lo que yo decía en mi charla, implica simplemente quitar un párrafo del artículo 27 que justamente implica, como se dice en la jerga política, un candado, un obstáculo para cierto tipo de reformas legislativas. Y por supuesto la izquierda en general rechaza esta reforma porque dice que es privatizadora, no en función nada más de lo que se está proponiendo en este momento, sino por el hecho de quitar esos candados o esos obstáculos constitucionales, pues ellos están viendo que a la larga se podría ir, piensan, a esta privatización. Finalmente tenemos también la llamada reforma educativa. No recuerdo muy bien si está o no está
en el Pacto por México, pero sí fue algo que rápidamente generó un consenso. La verdad es que el sistema educativo mexicano, en términos generales, no ofrece la educación pública, una educación de calidad, y entonces se hizo rápidamente una reforma constitucional que ya se publicó en prácticamente 2 meses a partir de la toma de posesión del gobierno. Crea un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo autónomo y establece un sistema de carrera magisterial que implica una serie de evaluaciones, con la idea de que al elevar la calidad de la educación, pues también se está haciendo una contribución de largo plazo a reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, bueno, ya están aprobada la reforma constitucional, se aprobaron reformas a las leyes reglamentarias, está en camino un censo de escuelas y de alumnos, no sabemos realmente muchas cosas de la verdadera situación de nuestro sistema educativo, pero lo que va a ser realmente la parte difícil de la reforma va a ser la aplicación. Y probablemente ustedes habrán visto en los medios que hay una parte del sindicato de maestros que pues ha anunciado una resistencia muy fuerte y activa, y justamente son sectores del sindicato que están en los estados más pobres del país. Es decir, en los estados más pobres, donde la educación está más mal, es donde se ha dado esta resistencia. Es el caso de Chiapas y Oaxaca, donde de aproximadamente 200 días que tiene el calendario escolar, muchísimos, cientos y miles y cientos de miles de niños ya han perdido 1/3 de sus cursos. Entonces, yo diría que esta es una reforma que tiene un signo de interrogación, pero sin duda es algo que había que hacer y que no se ha podido. Ustedes también sabrán por los medios que a la lideresa de este sindicato de maestros, que parecía una persona de un poder intocable, invencible, el gobierno federal la detuvo y la recluyó acusada en una cárcel, acusada de distintos delitos. Probablemente no llega a cumplir una condena propiamente, pero seguramente cuando salga pues ya no recuperará el poder que tenía antes, y eso ha sido pues una señal muy fuerte, no solo para el sindicato de maestros, sino para otros que estuvieran pensando en oponerse a algunas reformas, pero no ha disuadido a los maestros que han estado en la Ciudad de México pues haciendo sufrir a los capitalinos y generando mucho enojo, mucha irritación, porque las autoridades pues no quieren entrarle a ese toro. Muchas gracias. Gracias. Por favor, profesor Zúñiga. Gracias. 2 preguntas, vamos a tratar de ser breves, responderlas. Una de ellas tiene cierta complejidad. ¿Qué relación existe entre la soberanía de la Constitución y la popular en Chile? A ver, esta es una vieja historia. La soberanía de la Constitución es un paradigma nuevo, pero que tiene sus raíces en el liberalismo doctrinario del siglo XIX. Y de algún modo la tensión dialéctica entre soberanía popular y soberanía de la Constitución son precisamente las tensiones que tiene la democracia constitucional. Un profesor mexicano, Pedro Salazar, en un libro reciente sobre democracia constitucional, analiza precisamente esto que él denomina el oxímoron, que es tratar de juntar democracia y constitución. ¿Pero por qué es una tensión dialéctica? Porque en el siglo XX, tanto Alexander Lindsay en Derecho Constitucional Angloamericano, como los juristas alemanes emigrados, Hermens, Kirchheimer, Friedrich, Lowenstein, defendieron la idea de una soberanía de la Constitución. Konrad Hesse, en la reciente traducción de sus rasgos básicos del derecho constitucional de la República Federal Alemana, recuerda que buena parte de la reflexión de los juristas alemanes de posguerra está marcada por el trauma de Weimar y la ascensión de Hitler al poder.
y un miedo consciente o inconsciente al pueblo y a la eventual dictadura de las mayorías. Y por tanto, la soberanía de la Constitución aparece como una suerte de resguardo frente a esa eventual tiranía de las mayorías, que conduce a elitismo epistémico, a gobierno de los jueces y a una creciente banalización de la política. Y por cierto, a la desposesión de poder político por el sujeto político concreto, el pueblo. Y creo que lo que está en juego en esta tensión dialéctica entre soberanía de la Constitución y soberanía del pueblo es precisamente eso, la importancia o la banalización de la política. Creo que una de las cosas más rescatables del nuevo constitucionalismo latinoamericano es precisamente que atisba que el neoconstitucionalismo es precisamente una expresión contemporánea de esa soberanía de la Constitución, elitista, activista y que sustrae al pueblo decisiones políticas fundamentales y rescata el rol del pueblo como sujeto histórico-político concreto. En Chile, la Constitución vigente se inclina por el paradigma de la soberanía de la Constitución. No podía ser de otro modo. En el artículo 5. La segunda pregunta. En Chile, en el proceso constituyente, ¿los derechos fundamentales no actúan como límites de ese poder? Es una pregunta que tiene una respuesta compleja. Primero, porque los derechos fundamentales tienen varias funciones. Una función limitativa y directiva de los poderes públicos, una función legitimadora de los poderes públicos y una función crítica de los poderes públicos. En Chile, el artículo 5, inciso 2, recoge una fórmula que está presente en el texto primitivo de la Constitución del 80 que señala que el ejercicio de la soberanía debe entender los poderes constituidos, reconocen como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, una expresión de clara afiliación naturalista sin un alcance preciso. Algunos juristas han asimilado esta expresión, derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, a la noción de derechos fundamentales o derechos humanos. Y han sostenido que este artículo 5 representa una limitación al poder constituyente derivado en la medida que este es un poder constituido. Y otros sostienen que todo el capítulo de bases de la institucionalidad opera como un límite. A mi juicio, eso no es tal, es una falacia, negada prácticamente por las reformas constitucionales. Yo he compendiado 6 reformas al capítulo 1 de base de la institucionalidad, el 89, 2 el 91, una el 98, una el 2005 y otra el 2009, todas al capítulo 1 de base de la institucionalidad que toman distancia de las normas primitivas contenidas en el capítulo 1. Si el capítulo 1 de bases de la institucionalidad o el artículo 5 y su segundo operasen efectivamente como un límite al poder constituyente derivado naturalmente, todas esas reformas, las 6 reformas al capítulo 1 serían normas constitucionales e inconstitucionales, en la expresión de que eso es todo. Gracias, profesor Zúñiga.